Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es la regulación de voltaje y la eficiencia del transformador, para lo cual se va a probar un transformador con una potencia de 15 kilovolts amperes y una relación de 2300 sobre 230 volts para determinar los componentes de la rama de excitación, así como las impedancias en serie y la regulación de voltaje. Para todo esto se obtuvieron los siguientes datos de las pruebas realizadas al transformador. Acuérdense que para resolver definir los componentes de la rama de excitación necesitamos realizar las pruebas tanto de circuito abierto como de cortocircuito. Entonces, en esta tabla estamos refiriendo que la prueba de circuito abierto se va a realizar en el secundario y la de cortocircuito en el primario. Para los valores de la prueba del circuito abierto en el secundario tenemos un voltaje de 230 volts, una corriente de 2.1 amperes y una potencia de 50 watts. Ahora, para la prueba de cortocircuito en el primario tenemos un voltaje de 47 volts, una corriente de 6 amperes y una potencia de 160 watts. Ahora, los puntos que tenemos que resolver son los siguientes. Como inciso A, tenemos que encontrar el circuito equivalente de este transformador referido al lado de alto voltaje, en el primario, obviamente. Encontrar el circuito equivalente de este transformador referido al lado de bajo voltaje del secundario. Y como punto C, hay que calcular la regulación de voltaje para cada factor de potencia dado, en este caso, para un factor de potencia de 0.8 en retraso, un factor de potencia de 1, un factor de potencia de 0.8 en adelanto, y para esto utilizar la ecuación exacta para el BP, o el voltaje primario. El siguiente punto es realizar una gráfica de la regulación del voltaje conforme se incrementa la carga desde el vacío hasta la carga plena o plena carga, con factores de potencia, con los factores de potencia anteriormente dados. Como último punto tenemos que hay que calcular la eficiencia del transformador a plena carga con un factor de potencia de 0.8 en retraso. Bien, entonces, para resolver el inciso A, tenemos que la relación de espiras o la relación de transformación es de 2300 entre 230, lo que nos da una relación de 10. Los valores de la rama de excitación, en este caso para el circuito equivalente del transformador referenciado al lado secundario, se calculan a partir de la prueba de cortocircuito. En este caso, el ángulo de impedancia, a partir de los datos de la prueba en circuito abierto, el ángulo de impedancia del circuito es la siguiente. Tenemos que el ángulo del circuito abierto es igual al coseno inverso de la potencia del circuito abierto sobre el voltaje por la corriente del circuito abierto. Lo que nos da, una vez que sustituimos valores, un valor de 84. Ahora, necesitamos que para encontrar los elementos de la rama de excitación hay que calcular la admitancia o llamada admitancia de excitación. Y a partir de ese valor, de esa magnitud, se obtienen las conductancias de dicha rama. Esto es, la admitancia es igual a la corriente en circuito abierto sobre el voltaje por el ángulo. En este caso, como tenemos un ángulo y es el ángulo de la correspondiente a la corriente, y el factor de potencia está en retraso, entonces ese es un ángulo negativo. Posteriormente, vamos a sustituir valores y tenemos que es la corriente de 2.1 sobre 230 volts por el ángulo de menos 84 grados. Esto acuérdense que es en Siemens. De acuerdo, entonces ahora haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que la admitancia es igual a 0.00913 con un ángulo de menos 84 grados. Y pasándolo a su forma binomial o la forma rectangular, tenemos este resultado. Entonces, estos, acuérdense que corresponden a la suma de las conductancias de la rama de excitación.
Y a partir de esto podemos encontrar los elementos de la rama de excitación referidas al lado secundario. En este caso, para la resistencia la resistencia tenemos que es el inverso, 1 sobre 0.000954, lo que nos da una resistencia de 1050 ohms. Para calcular la reactancia, aplicamos lo mismo y tenemos un resultado de 110 ohms. Una vez que tenemos valores, ahora vamos a tomar los datos de la prueba de cortocircuito en el caso del secundario y calculamos el ángulo de impedancia. En este caso, el ángulo de impedancia se calcula de la misma forma, con la misma ecuación, ahora referida a los valores del circuito de cortocircuito. Una vez sustituyendo valores, tenemos que el ángulo de impedancia es de 55.4 grados. Ahora necesitamos encontrar los elementos de la resistencia en serie. Perdón, los elementos de las impedancias en serie. En este caso, vamos a calcular la impedancia en serie equivalente, la cual se calcula con la siguiente ecuación, que es el voltaje de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito por el ángulo, en este caso el ángulo de impedancia. En este caso, como la impedancia es como la corriente, su ángulo es negativo, en el caso de la impedancia su ángulo es positivo. De tal manera que sustituyendo valores, tenemos que 47 volts sobre 6 amperes por un ángulo positivo de 55.4 grados. Esto en ohms, porque ya estamos hablando de impedancia. Una vez haciendo las operaciones correspondientes, tenemos una impedancia en serie de 4.45 correspondiente a la resistencia y más J 6.45 ohms correspondiente a la reactancia. Ahora el circuito simplificado, ya teniendo sus valores, acuérdense que la reactancia y la resistencia de la rama de excitación calculados están referidos al secundario. Entonces necesitamos referirlos al primario, de tal manera que se determinan convirtiendo los valores de la derivación de excitación al lado primario. Esto es, aplicando la siguiente ecuación, que es el cuadrado de la relación de transformación por la resistencia del secundario, o R sub n del secundario, lo que nos da un valor de 105 kilo ohms. Para la reactancia de la rama de excitación, X sub m, es el cuadrado de la relación de transformación por la reactancia obtenida referida al secundario, lo que nos da un valor de 11 kilo ohms. Con estos valores, nosotros calculamos, mejor dicho, nosotros obtenemos el circuito equivalente solicitado del inciso A, de tal manera que nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, este corresponde al circuito equivalente del transformador referido al lado primario. Tenemos la R sub n, la reactancia de la rama de excitación, y la resistencia y la reactancia de la corriente correspondiente a la corriente de magnetización de 11 kilogramos y la resistencia de 105 kilo ohms. Y las impedancias en serie calculadas anteriormente son de 4.45 ohms y 6.45 para la reactancia. Ahora, para resolver el inciso B, necesitamos simplemente encontrar los valores de la rama de los valores de la ya tenemos los valores de los componentes de la rama de excitación del secundario que se calcularon anteriormente, pero necesitamos encontrar los valores para las resistencias, para las impedancias en serie de este circuito. Por lo tanto, se divide la impedancia entre A cuadrada. Esto es, ya que la relación de transformación es igual al número de espiras del primario sobre el secundario y esto es igual a 10, los valores son los siguientes. Tenemos la resistencia de la rama de excitación correspondiente a la resistencia de histéresis y la reactancia correspondiente a la corriente de magnetización de la rama de excitación
que estos los calculamos anteriormente con las ecuaciones anteriores, pero ahora la impedancia en serie se divide por un factor de 10, correspondiente a la relación de transformación. Acuérdense que todo es de acuerdo a la relación de transformación. Si estamos ocupando el primario, hay que ocupar su relación de transformación para manejar los mismos niveles, o en este caso los proporcionales de cada circuito. Entonces, nosotros lo podemos obtener directamente al dividir el valor obtenido aquí entre a cuadrada, o simplemente tomarlos de los valores anteriormente calculados. Y en este caso sí necesitamos forzosamente hacer la división entre 10. De tal manera que en este circuito equivalente nos queda de la siguiente forma. Tenemos los elementos de la rama de excitación y los elementos de la impedancia en serie, de acuerdo a sus relaciones de transformación. Bien. Ahora, para el inciso C, el inciso C nos pide calcular la regulación de voltaje para plena carga para diferentes factores de potencia. En este caso, necesitamos calcular primero la corriente. La corriente en plena carga del secundario del transformador se calcula con esta ecuación, donde este es su corriente nominal o corriente base, que es igual a la potencia sobre el voltaje del secundario nominal. Bien, esto se calcula una vez sustituyendo valores. Tenemos que la potencia es de 15 kVA sobre el voltaje del secundario. En este caso el voltaje del secundario, recuerden que de acuerdo a la tabla de valores es de 230 volts, lo que nos da una corriente de 65.2 amperes. Ahora, retomando un poquito la ecuación de lo que es la parte para calcular el voltaje primario sobre la relación de transformación, recuerden que ocupamos la ecuación aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff, donde el voltaje primario sobre la relación de transformación es igual al voltaje del secundario más el voltaje de la resistencia equivalente por el voltaje, más el voltaje, de la reactancia. Entonces, para un factor de potencia de 0.8 en retraso, la corriente de secundario es igual a 65.2 amperes, calculado aquí, con un ángulo negativo porque está en retraso, de 36.9 grados amperes. En este caso, para calcular ese ángulo, lo calculamos a partir de esta ecuación, que es el ángulo del factor de potencia, como el coseno inverso de ese factor, ¿no? De tal manera que el factor de potencia de 0.8, el coseno inverso de 0.8, nos da este ángulo. ¿Ok? Bien. Ahora, ya teniendo el valor de la corriente, tenemos también el valor de la resistencia equivalente y de la reactancia equivalente, de tal manera que sustituyendo valores, tenemos que el voltaje del secundario, en este caso, tiene un desfasamiento de 0 grados, más la resistencia equivalente, que es la que se calculó anteriormente, por la corriente del secundario, más la reactancia por la corriente del secundario. Realizando las operaciones correspondientes, tenemos esto. Tenemos que el valor, en el caso de multiplicar las magnitudes, el ángulo en este caso, como no tiene un desfasamiento, la resistencia se queda igual. Y en este caso, para la reactancia, como tenemos este imaginario que representa un ángulo de 90 grados, entonces el ángulo nos queda, al restar este ángulo con 90 menos 36.9, nos da 53.1 volts. Ahora, realizando las operaciones correspondientes y pasando a su forma binomial o rectangular, tenemos que el voltaje del primario es igual a 234.85 con un desfasamiento de 0.40 grados. En este caso son volts.
Entonces ya que tenemos la relación, tenemos el voltaje primario, y como pueden observar tiene un pequeño desfasamiento con respecto al voltaje secundario, que es el voltaje de referencia, tomando en cuenta esto que es para lo de la parte del diagrama fasorial. Ahora, ya teniendo este valor que necesitamos, podemos calcular la regulación de voltaje. Recuerden que la regulación de voltaje, en este caso la regulación de voltaje resultante, es igual al voltaje del primario sobre la relación de espiras menos el voltaje de salida o del secundario a plena carga sobre el voltaje de salida a plena carga por 100%. Sustituyendo valores, tenemos que nos da una regulación de voltaje positiva de 2.1%. ¿Sí? Entonces recuerden lo que vimos en la teoría, que si tenemos una factor de potencia en retraso, nos debe de dar una regulación de voltaje positiva, y el voltaje del BP sobre A es ligeramente mayor al voltaje del secundario, obviamente con un ligero desfase. Eso se puede visualizar más claro a través del diagrama fasorial, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces ustedes observan, tenemos como referencia el voltaje del secundario y el voltaje del primario sobre A, que nos da un valor una magnitud un poquito mayor y con un desfasamiento de 0.4 grados. Igualmente tenemos el ángulo la magnitud de la corriente de la secundario con el ángulo de desfasamiento, obviamente el retraso, y sus demás componentes, ¿no? Esto para un factor de potencia de 0.8 en retraso o en retraso. Ahora, para un factor de potencia de 1 se supone que no tenemos un desfasamiento, de tal manera que la corriente de secundario es igual a 65.2 con un desfasamiento de 0 grados en amperes. Por lo tanto, calculando el voltaje primario, tenemos, sustituyendo valores, el cálculo será relativamente un poquito más sencillo, ¿no? Sustituimos valores, realizamos las operaciones correspondientes, tenemos el valor del voltaje del secundario sin desfasamiento, el voltaje de la resistencia equivalente, que es 2.9 sin desfasamiento, y el voltaje de la reactancia equivalente es 4.21 con un ángulo de 90 grados correspondiente al desfasamiento de J, ¿no? O que representa J. Hacemos la transformación a forma rectangular de estos valores y tenemos finalmente un BP de 232.94 con un ángulo de 1.4 en volts. Ustedes observan también, de acuerdo a la teoría, cuando tenemos un factor de potencia de 1, tenemos un valor mayor del BP. También dice que debemos tener una regulación de voltaje positiva. Vamos a ver si es cierto. Entonces dice que se calcula la regulación de voltaje resultante aplicando esta ecuación, de tal manera que tenemos, al sustituir valores, tenemos una regulación de voltaje de 1.28%, lo cual cumple lo que se vio anteriormente en la teoría, ¿no? Cumple las condiciones para un factor de potencia de 1. Esto lo podemos visualizar más claramente en la siguiente figura. Tenemos el diagrama fasorial. En este caso, como es un factor de potencia unitario, la corriente y el voltaje están en fase, y el voltaje BP sigue siendo un poquito mayor en magnitud con respecto al voltaje secundario. Ahora, finalmente, vamos a calcular el factor de potencia de 0.8 en adelanto, y nos da una corriente de 65.2 con un ángulo de desfasamiento de 36.9 grados. Como está en adelanto, es positivo el ángulo. Por lo tanto, calculando BP, tenemos que, sustituyendo valores, nos da esta ecuación. Tenemos el voltaje del secundario, el voltaje de la resistencia equivalente, con el desfasamiento de la corriente, más la reactancia, que es el desfasamiento de la corriente, más el desfasamiento de la reactancia, ¿no? Pasando a la forma polar,
tenemos que el voltaje es igual a 2.29.85 con un ángulo de 1.27 grados. Entonces, calculando la regulación de voltaje resultante, tenemos que al aplicar la ecuación, nos da una regulación de voltaje de menos 0.62%. Entonces ustedes observan ahora la magnitud de Vp es menor y la regulación de voltaje es negativa, cumpliendo lo anteriormente visto, ¿no? En el diagrama fasorial se puede ver más claramente para un factor de potencia en adelanto, donde ahora el ángulo de la corriente es positivo, está adelantado, la magnitud de Vp es ligeramente menor al voltaje secundario, de tal manera que cumple las características del regulador, de la regulación de voltaje, ¿no? Bien, ahora el siguiente punto, ya una vez que calculamos la regulación de voltaje para cada factor de potencia, tenemos que graficar la regulación de voltaje conforme se incrementa la carga desde el vacío hasta los factores de potencia anteriormente dados, para lo cual, en este caso, utilizaremos MATLAB para calcular dichas magnitudes. Entonces, el programa, te los muestro aquí, ¿no? Yo hice un programa en MATLAB, cuyo código es este, donde nosotros calculamos el Vp y posteriormente, al obtener esta magnitud, calculamos la regulación de voltaje y graficamos cada una de las magnitudes que nos están pidiendo, cada una de las regulaciones de voltaje, para obtener esta gráfica. Esta gráfica, como podemos observar, vemos visualmente la regulación de voltaje para cada factor de potencia. Para un factor de potencia de 0.8 en retraso es esta línea, para un factor de potencia de 1 es esta, y para un factor de potencia en adelanto es esta. Entonces, corresponden totalmente a lo calculado anteriormente. Finalmente, nos falta calcular la eficiencia del transformador. En este caso, necesitamos calcular la eficiencia del transformador a partir de la ecuación anteriormente dada, que es la potencia de entrada, la potencia de salida sobre la suma de la potencia de pérdida de cobre más la potencia de pérdida del núcleo más la potencia de salida. Entonces necesitamos calcular cada uno de esos parámetros. Entonces, la potencia del cobre se calcula, acuérdense que es la potencia de la impedancia de la resistencia de la línea de conducción. Se calcula como el cuadrado de la corriente del secundario por la resistencia equivalente. Esto nos da, sustituyendo valores, una potencia de pérdida del cobre de 189 watts. Para calcular las pérdidas del núcleo, la ecuación, acuérdense que es el cuadrado del voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos que es el voltaje del primario sobre A al cuadrado sobre la resistencia de la línea de la rama de excitación, que nos da una potencia de pérdida de 52.5 watts. Y finalmente calculamos la potencia de salida. La potencia de salida del transformador se calcula con esta ecuación. Una vez que sustituimos valores, tenemos una potencia de salida de 12.000 watts. Por lo tanto, la eficiencia del transformador bajo estas condiciones se calcula con esta ecuación, donde como les había comentado anteriormente, es la potencia de salida sobre la potencia de pérdida del cobre más la potencia de pérdida del núcleo más la potencia de salida por 100%. Sustituyendo valores, tenemos finalmente una eficiencia del 98%. En este caso, acuérdense que estamos calculándolo para un factor de potencia de 0.8 en atraso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente tenemos la eficiencia del transformador, lo cual es bastante alta, ¿no?
Pues de esta forma se obtiene o se puede calcular tanto el circuito equivalente de un transformador, obtener sus parámetros o sus componentes, tanto de la rama de excitación, tanto del primario como del secundario, así como las resistencias equivalentes del primario al secundario, la regulación de voltaje y su eficiencia.